Irene Velasco, Master Coach con programación neurolingüística, y el día de hoy vengo a compartirte un tema muy interesante porque vamos a hablar de una celebridad que seguramente vas a conocer. Es llamada la reina del pop, Britney Spears. Esta chica que, como conoces, tuvo mucho, o probablemente conozcas, tuvo un éxito formidable por allí de los años 90. No voy a hablar, por supuesto, del tema de espectáculos, porque eso corresponde a otro espacio, a otro tipo de temas. Yo te voy a hablar sobre lo que pudo haber sucedido, porque si recuerdas, Britney Spears llegó a pesar, a aumentar de peso, a sufrir un incremento en su peso. Sin embargo, lo que nos corresponde a nosotros revisar a través de estas historias es que existe un origen, que existe una causa. 5 heridas emocionales en la infancia, en la niñez, las cuales em, son las siguientes. Es la herida de abandono, la herida de humillación, la herida del abuso, la herida del rechazo y la herida de la traición. Son 5 heridas. Y que al ponerme a revisar la historia de estas celebridades, me he dado cuenta que coincide, por ejemplo, el caso pasado de la celebridad la cual platicamos, de Adele. Tenía la herida del abandono. Si no has visto el video, chécalo, acá te lo voy a dejar para que lo veas. Y la intención que yo tengo al presentarte estos ejemplos de vida de estas celebridades tan famosas, para que sepas, también a ellas les sucede, bueno, pues sí, también a ellas les sucede las circunstancias en el tema del sobrepeso, donde se vieron afectadas y beneficiadas, porque bueno, hicieron algo por ellas mismas, y esto es lo importante. Sin embargo, que comentaba, revisando la vida de Adele, pudimos identificar la herida de abandono. Ahora, al revisar la historia de Britney Spears, me doy cuenta que existen 2 heridas en su vida, en las cuales, al ser una persona adulta y estando en la fama, estando en el momento culminante de su carrera, sufre una serie de circunstancias que la llevan a estar expuesta ante los ojos de todo el mundo. Así que vamos a revisar cuáles fueron estas heridas, porque pues la vida de Britney, me imagino que la conoces, me imagino que la has visto y que en un momento dado te sorprendió las cosas que ella hizo. Bueno, estas cosas que ella hizo han tenido esa situación de haber tenido estas acciones, o que la llevaron estas acciones por circunstancias en su historia, específicamente en la niñez. La primera herida que identifico es la herida de la traición. ¿Por qué? Bueno, el papá de Britney, cuando era pequeña, bueno, no sé si después, pero al menos menciona que cuando Britney era pequeña, estaba chica, el papá fue alcohólico. ¿Y qué sucede cuando convives con una persona alcohólica? Es muy probable que hagan algún tipo de promesas y que no la cumplan. En este caso pudo haber sucedido que le dijera que iba a dejar, que prometía dejar el alcohol, dejar el vicio, dejar la adicción del alcohol, y bastante probable que no la haya cumplido. La herida de traición es algo así como lo que te menciono, y viendo otros ejemplos, es como cuando a ti alguna vez, si es que fue así, te prometieron unas vacaciones y por alguna razón tus papás no te llevaron, no por una cuestión de que una mala onda, como decimos en México, sino quizá no tuvieron la suficiente economía para cumplirte esa promesa, o que si te portabas bien y Santa Claus te iba a traer la bicicleta, o que tú pedías esa bicicleta que habías soñado, y llega el día tan esperado, tú con aquella ilusión, y ves debajo del árbol de Navidad una ropa, cosas que pues como casi, ¿no? De primera necesidad, y
quedas todo decepcionado, estás triste, no era lo que que esperabas mientras ves a los demás niños con sus juguetes en la calle. Esto va marcando y va haciendo heridas en el alma. La personalidad de este tipo de heridas o que lo reflejan es las personas que tienen este tipo de heridas es que se traicionan a ellos mismos, que no cumplen las cosas que les acerca a sus sueños, que les acerca a sus metas. Dejan de hacer dietas, se inscriben en el gimnasio, van unos días y no regresan. Em, Situaciones que es como si confirmaran este tipo de heridas. Es muy probable que al estarte comentando, al estarte compartiendo esto, te sientas identificado y sientas emoción. Sería muy sano que dieras apertura a esa emoción, que te permitieras en un momento dado llorar, permitírtelo, porque es una forma de estar sanando a ese niño interior y comprender que fue una circunstancia que estaba fuera del alcance de las manos de tu papá. Tus papás tuvieron una buena intención, pero bueno, una situación sucedió, ahora eres adulto y se puede, por supuesto, hacer un trabajo bien interesante con este tipo de situaciones de la niñez. Si tú te das cuenta, regresando a Britney Spears, cuando es adulta y estando en su momento más importante de su carrera, empieza a tener un sobrepeso. No es un sobrepeso importantísimo, porque me imagino que su estructura, pues gracias a Dios no le permitió ir más allá, o se dio cuenta de que algo estaba sucediendo, o alguien llegó y le ayudó y le rescataron. Sin embargo, ella se le ve, hay algunas imágenes en donde se ve entrando a esos lugares de comida rápida y pidiendo mucha comida de este tipo, comida rápida, que por cierto, y ha reconocido o reconoció en su momento que le encantaba este tipo de comida. Una forma de traicionarse a ella misma porque ella sabía que es una imagen que tiene que vender, que tiene que estar en forma, que tiene que vender sus discos y que para esto pues tiene que presentar una imagen impecable. Sin embargo, sucede esta circunstancia, sube de peso, pero además existe otro momento en su vida en donde se le ve rapándose la cabeza. No sé si recuerdas este momento. ¿Por qué? Porque lamentablemente los hijos de padres alcohólicos, como en este caso, tienden a caer en situaciones de crisis. Y tú puedes decir, una persona que tiene todo en la vida, fama, dinero, la fortuna, la suerte, y cómo es posible que caiga en este tipo de situaciones o de circunstancias. Se le vio haciendo muchas acciones, muchas conductas como muy extrañas y también cae en el alcohol. No es de extrañar que esto sucediera cuando conoces que detrás de esto hay una circunstancia, una herida de la niñez que ha ido cargando durante toda su vida y que por supuesto está esto a nivel inconsciente. No lo sabes de forma consciente, pero es algo que que lleva cargando y que para poder enfrentar las situaciones, pues bueno, hace este sobrepeso para traicionarse a ella misma y confirmar esta herida, hace lo que no debe hacer, comer de más. Bueno, esa es una de las primeras heridas que pude yo identificar. La siguiente herida que pude identificar es la del abuso. Abuso psicológico, abuso físico. ¿Por qué? Porque cuando era chica, la mamá se separa del papá, toma a Britney y empieza como a llevarla a todos los festivales, empieza a involucrarla en el mundo de la música porque cantaba muy bonito, porque bailaba muy bonito, hasta que entra al club de Mickey Mouse y es ahí cuando empieza como a desarrollarse un poco todo este proceso para llegar a la fama. Sin embargo,
cuando eran los ensayos de estos chicos del club de Mickey Mouse y que por ahí estaban otras personas que después fueron famosas, que ellos, su novio, su exnovio, Timberlake, um, la situación era que todos los chicos estaban ya cansados de estar ensayando, ya exhaustos, no querían, porque imagínense, pues son jornadas muy largas para estar haciendo unas producciones espectaculares. Y pues bueno, hay que ensayar muchísimo, 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 una y otra vez. ¿Y qué sucedía? Que todos los muchachos, al fin chicos, decían ya, por favor, ya, 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 ya. Y Britney decía otra vez y una vez más, buscando esa perfección. Quiero decirte que esta herida de abuso, como te mencionaba, está claro porque sabes que pues, puede haber un abuso físico, un abuso psicológico y marcan definitivamente también en la niñez. En este caso fue más bien un abuso psicológico porque la mamá estaba como muy entusiasmada en que lograra la fama y al final, pues bueno, sí la logró, por supuesto, pagando una factura. Entonces, desde chica nos está confirmando que está siendo muy estricta con ella misma y es una de las características cuando la persona crece, es un adulto estricto, muy, muy, muy rígido, muy duro consigo mismo, muy perfeccionista. Y cuando hay un perfeccionismo, se vuelven personas como muy duras, ¿sí las conoces? Hay personas como muy duras, como muy exigentes consigo mismas, a veces hasta como el rostro es un poco duro, su expresión no es una generalidad, sin embargo, bueno, pues sucede. Y ella lo está haciendo, esta herida está siendo muy clara desde que es chica. En esa intención de la mamá, la llevó a las disqueras, estuvo buscando productores hasta que logra a la edad a la adolescencia, 17, 18 años, 16, que Britney grabe su primer disco. Por supuesto, detrás hay un proceso muy importante de estar en una constante de ensayos, de visitas a las casas disqueras, a las productoras, de estar de un lado al otro, viajando, etcétera, para poder lanzar al estrellato, a la estrella, para hacer la estrella a Britney Spears. De tal forma que observa sus espectáculos de aquel entonces, no, se ve que hay una gran producción detrás de, un gran trabajo detrás de esta chica, que pues un cuerpo espectacular, no, no hay una imperfección, esa es la cuestión. Si tú observas, bueno, el pelo perfecto, el cuerpo perfecto, ni una lonjita, nada absolutamente, es perfecta ella en ese momento, pues todas querían ser Britney Spears y una imagen pues bueno, bastante bien llevada para que lograra esta fama, este estrellato. La situación es que independientemente del show business, porque esto no corresponde, sino más bien el revisar a través de esta historia, si tú pudieras tener una herida de este tipo como las que hemos visto 3, con el caso de la transmisión pasada, del video pasado, en el que hablamos de Adele, y te lo voy a dejar acá, para que puedas ver donde existe una herida de abandono. Y a través de estar revisando este tipo de heridas, recuerda, son 5, nos falta ver qué otra celebridad pudiera tener estas heridas que van cargando durante toda su vida sin darse cuenta y que de esta forma la intención, como te lo mencionaba para ti, a través de estos ejemplos puedas identificar si hay una circunstancia en tu vida la cual esté ahí presente. Sin embargo, siempre habías hecho todo desde afuera para adentro, es decir, te comprabas las pastillas, te ponías a dieta, hacías el ejercicio, pero nunca habías revisado si había una circunstancia en tu niñez, en tu historia de vida, que te estuviera determinando esta condición, la cual toda vez que la trates y la trabajes es transitoria.
Y esto depende de que tenga para que exista esta transformación, bueno, pues depende del ritmo de cada persona. Hay personas que están bajando de peso ya con el hecho de estar viendo los videos. Tú puedes ver ahí los comentarios. Impresionante, interesante, y por supuesto que a través de esto mi intención es ofrecerte y decirte, hay algo más para que tú puedas bajar de peso, que lo único que te ha hecho falta son herramientas, son elementos, son estrategias muy diferentes para que bajes del peso, que consisten en atenderte, en voltear a ti, en tratarte, en curar si es que fue un niño herido, en soltar esas cargas emocionales, en soltar esas creencias que te han condicionado a este sobrepeso. Y no te enojes con tu sobrepeso. Por favor, no te enojes con tu sobrepeso. Tu sobrepeso está ahí para decirte algo tienes que atender en este momento, que no te gusta cómo se ve tu cuerpo, que ya te salió una llantita de más, que la celulitis, que todo es válido. Sin embargo, ahora date cuenta que puedes hacer algo y agradecer que fue a través de un sobrepeso el aviso, el mensaje de que algo tienes que hacer, porque hay enfermedades mucho más complicadas y más, y que, vaya, puedes hacer algo, ¿eh? Hay muchas situaciones ahora que se trabaja con con la propuesta de reconversión, que es trabajar con tu árbol genealógico, porque esa es otra. En algunas ocasiones el sobrepeso viene de generaciones atrás, pero esto ya lo tienes que hacer con el apoyo de unas asesorías para tratar esta circunstancia que toda vez que la arregles es transitoria, y por eso te digo, el sobrepeso o el que quieras bajar de peso es una elección. Estás pagando facturas por una circunstancia, por este sobrepeso, donde te duelen las rodillas, no te puedes sentar, tienes apnea, tienes no sé qué, el hígado graso, la diabetes, shalala, todo esto que tiene que ver con los síntomas que tienen que ver con las situaciones del sobrepeso, y que de cualquier forma, lo dice la Organización Mundial de la Salud, son psicosomáticas. Es una factura que estás pagando por estar en sobrepeso. La elección y decisión está en tus manos para decir, quiero trabajar y quiero transformar esta circunstancia para, a través de trabajar mis emociones y mis creencias. Y créelo, mucha gente lo está logrando. Lo único que le había hecho falta, te vuelvo a repetir, es elementos, con qué trabajar estas cargas emocionales, estas creencias, estas circunstancias. Así que puedes hacer mucho por ti. Si no es una condición el sobrepeso, por favor, créeme y créete esto, es una condición la cual puedes brincar al siguiente nivel. Espero que este ejemplo tan general de la vida de Britney Spears te haya apoyado, te haya ayudado para reconocer si es por ahí que tienes una de las heridas de la niñez, y que te des cuenta que ahora en lo adulto, cuando eres una persona adulta, es esa misma herida que no te ha permitido ir por tus sueños, abandonar el ejercicio, abandonar